Veamos un tercer ejemplo sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a llamarle caso 2. Tenemos la hipotenusa que vale 5, el cateto C que vale 4. Recuerda que si está marcado de esta manera, le vamos a llamar el ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. A mide 90 grados. Vamos a determinar los otros dos ángulos. No los tenemos. Entonces no podemos hacer una suma o resta de los ángulos porque nada más tenemos uno. Y entonces vamos a determinar primero, a través del teorema de Pitágoras, cuánto miden sus lados. Y dice que el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como yo requiero conocer cuál es el lado B, este está aquí sumando, lo pasamos del otro lado de la igualdad con el signo de restando. Y la operación inversa a un cuadrado es una raíz cuadrada. Sustituimos los valores, que serían 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 25 menos 4, que sería al cuadrado, que es 16, nos da 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Aplicamos las razones trigonométricas para hallar el ángulo B. Y el ángulo B dice que es coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente, el cateto adyacente con respecto a B es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Y usando la calculadora, la función inversa del coseno es coseno a la menos 1. Para poder poner en tu calculadora coseno a la menos 1, vas a utilizar segunda función o shift, que encuentres la tecla en el lado superior izquierdo, le das shift y presionas la tecla de tan o de cos, en este caso sería de cos. Y ponemos 4 sobre 5, todo ello entre paréntesis, y le das el signo de igual. Y esto nos queda de 36.9. Como ya tenemos el ángulo B, ahora podemos determinar, como ya tenemos el ángulo B, ahora podemos determinar el ángulo C. Con la diferencia, entonces C sería igual a 90 grados menos el ángulo B, y el valor de C es de 53.1. Otro ejemplo más. Tenemos ahora los dos catetos, el cateto B, que vale 3, el cateto C, que vale 4. Nuevamente A le llamamos hipotenusa. ¿Por qué es A la hipotenusa? Porque se encuentra enfrente del ángulo recto. Para poder determinar la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la operación inversa a un cuadrado es la raíz cuadrada. Vamos a sustituir los valores. A es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, que sería 16, nos quedaría 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, la hipotenusa toma el valor de 5. Aplicamos el teorema de Pitágoras, aplicamos las razones trigonométricas para determinar el valor del ángulo B. La tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto con respecto a este ángulo B sería 3 entre el cateto adyacente, que es 4. Usamos la calculadora. Recuerda que B sería igual a tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Para poder escribir tangente a la menos 1, presiona segunda función o shift de la tangente, abres paréntesis y pones 3 entre 4, cierras el paréntesis. Le das igual y te debe de dar de 36.9. Para calcular el ángulo C, como ya tenemos los dos ángulos, el ángulo recto y el ángulo agudo, podemos hacer una diferencia. Y entonces tendríamos 90 grados menos el ángulo B, y eso nos daría que el ángulo C es de 53.1.